Pero este metabolismo no se podría llevar a cabo si las células no se comunicaran, porque ¿cómo yo le voy a informar a la célula que se encuentra en un tejido, en el tejido muscular, en el tejido adiposo, cómo yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Acaba de comer esta persona, entonces tú tienes que hacer esto. ¿Cómo yo le voy a informar eso a la célula? Entonces, una cosa muy importante en bioquímica es la comunicación celular. Si no hay comunicación celular, no se va a poder llevar a cabo el metabolismo de las células. ¿Qué cosa es comunicación celular? Comunicación celular hace referencia a el transporte o el paso de señales de una célula, de un tejido hacia otro, para que esa célula a la cual está llegando la señal pueda ejercer una función, tener un efecto, dar una respuesta. ¿Cómo lo puedo graficar? ¿Cómo lo puedo hacer en un gráfico? Tal como está aquí en la imagen. Yo tengo un ligando, una sustancia, como un mensajero. Imagínense que esta es como una cartita donde yo estoy enviando el mensaje. Esta cartita va hacia la célula. En la membrana de la célula están estos receptores que vendría a ser como el buzón. Llega el mensaje, se posiciona aquí en el buzón y esto lo capta la célula. Y la célula, dentro de ella, empiezan a hacerse una serie de reacciones, una serie de pasos que van a permitir que esta célula dé una respuesta. A eso se llama comunicación celular. ¿Y de dónde llega este mensaje? Ah, este mensaje llega de una célula emisora. O sea, hay una célula que va a enviar ese mensaje, que va a enviar esa carta. Y esa carta va a llegar a una célula diana específica. Ustedes me dirán, ya doctor, o sea, pero si esta célula va a enviar un mensaje, ¿cómo sé que ese mensaje le va a llegar a esa célula que yo quiero que le llegue? Porque hay miles de células en el cuerpo, ¿cómo yo sé que le va a llegar allá? Ah, porque se ha creado un sistema importante, que este mensaje que se conoce como ligando, tiene un receptor específico para ese ligando. Los mensajes, las señales, tienen receptores específicos en la célula. Entonces, si este mensaje dice tejido adiposo, este mensaje va a viajar por la sangre y va a pasar por el tejido muscular. Pero el tejido muscular no lo va a captar porque no tiene el receptor para esa señal. Pero cuando llega al tejido adiposo, sí, porque la señal va a llegar, va a reconocer su receptor y va a ingresar hacia el receptor y va a permitir que la célula pueda ejercer una función. La especificidad entre la señal, que ahí en el gráfico está como ligado, y el receptor de esa señal es tal que permite que la comunicación celular sea exacta y precisa. Si no estuviera esto, no hubiera una buena comunicación. Por tanto, las células que no son el objetivo de esta comunicación, no tienen receptores para el ligando, no se va a producir ninguna señal. Y cuando yo hablo de comunicación celular, hay dos sistemas que permiten la comunicación celular. El sistema endocrino. Por eso cuando yo me presenté les dije que si bien yo era endocrinólogo, tenía que ver mucho con la bioquímica. Y el sistema nervioso. Esos son los dos sistemas que van a permitir la comunicación celular. Si no hubiera sistema endocrino ni sistema nervioso, no se podría regular el metabolismo de la célula. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación celular que existen? Existen varios tipos. Estos de aquí tres, chicos, son los clásicos. Los que ustedes van a encontrar en todos los libros, los tres primeritos que van a encontrar, son estos de aquí. La comunicación autocrina, la paracrina y la endocrina. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La autocrina, como su nombre lo dice, auto, pro. Yo tengo una célula A, que esa célula A va a producir una señal. Esa señal va a ser liberada hacia el intersticio, o sea, a lo que rodea la célula, pero da la casualidad
que esta célula tiene el receptor específico para esta señal que ha creado. De tal manera que el ligando actúa en la misma célula porque esa célula tiene ese receptor. Entonces, la célula emisora de la señal es la misma que la célula diana. Ah, doctor, qué gracioso, ¿es posible? Claro, porque hay células que se autorregulan, que ellas mismas regulan su metabolismo. Y por eso es que se ha creado este tipo de comunicación celular. La segunda, paracrina. Para, ¿qué significa para? Al costado. Tengo una célula A, que es una célula que va a secretar o va a emitir esta señal, este ligando. Va a verter esta señal hacia el intersticio celular. Y en una célula vecina que está al costadito en el mismo tejido, que es la célula B, esta célula va a tener el receptor para esta señal, de tal manera que la señal va a poder actuar en estas. Aquí la célula emisora es diferente a la célula viral, pero está en el mismo tejido, en el mismo lugar, al costadito, es su vecina nada más. No tiene que irse a otro lugar, ahí nomás. ¿Esto sucede? Claro, claro que sí, sí sucede. Por ejemplo, en el páncreas hay una estructura que se conoce como islote de Langerhans. Islote de Langerhans. Son como islas dentro del páncreas. Y esos islotes de Langerhans es un órgano, es un tejido endocrino. O sea, son células que fabrican señales. Pero dentro de este islote hay varios tipos de células. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un tipo celular que puede producir esta señal, elimina esta señal, lo vierte hacia el intersticio, hacia sus vecinos, y actúa en otra célula y regula su secreción. ¿Eso es posible? Y de esa manera se autorregula en el mismo tejido la secreción de estas señales. Esa es la comunicación paracrina. Y la endocrina. La endocrina es la clásica. ¿Qué es lo que sucede? Tengo una célula emisora que es la célula A, produce la señal, el ligando, pero no lo vierte al vecino, al intersticio, sino que lo manda al vaso sanguíneo. Esta señal viaja a lo lejos y se va a una célula B, que está en otro tejido, que tiene el receptor para la señal y en la cual va a actuar. La célula emisora es diferente a la célula diana, pero están en diferentes tejidos. Están a distancia. Ah, doctor, y aquí es donde vino el nombre de endocrinología. Sí, ahí es donde llegó el nombre de endocrinología, porque este tipo de comunicación, ¿no? En la endocrinología estudia las glándulas que secretan hormonas y la acción que tienen estas hormonas. Y la mayor parte de estas glándulas secretan hormonas que viajan en el torrente sanguíneo y se van hacia otros órganos. ¿Qué, doctor? Entonces el endocrinólogo no estudia autocrino, paracrino. Sí, claro, las hormonas también pueden tener acción autocrina, paracrina. Pero la comunicación clásica de la endocrinología es la comunicación endocrina, la que va a distancia. Estas son las tres que siempre van a encontrar en los libros, pero existen otros tipos de comunicación también. La comunicación yuxtacrina. ¿Cuál es la comunicación yuxtacrina? La comunicación yuxtacrina es aquella que se da entre dos células que están contiguas. Son células contiguas, pegadas. O sea, una está al costado de la otra. ¿Qué sucede? Existen canales de comunicación entre estas células o existen formas de expresión en la membrana celular de estas células
que van a permitir que la célula emisora exprese su ligando y de forma continua sea causada por la célula guía. Aquí ustedes me dirán, doctor, pues parece a la paracrina. No, no se parece a la paracrina, porque la paracrina, acuérdense que la célula emisora vierte el ligando hacia el líquido intersticial, ¿no? Por ejemplo, ahorita todos estamos aquí de vecinos, ¿no? Entonces, yo soy la célula emisora, yo vierto mi señal, entonces la doctora que está aquí adelante, ¿no? Puede recibir la señal, pero también puede recibir el doctor que está allá. Seguimos siendo vecinos, ¿no? Solamente que el doctor no está contigo a mí, está hacia allá. Entonces yo vierto mi señal hacia el intersticio y lo capta el doctor que está allá. Es una comunicación, esa comunicación es paracrina. Pero la yuxtacrina es, si yo me pegara al costado de la doctora, pega al costadito de la doctora y le paso la señal sin que lo vierta el intersticio. Esa es la comunicación yuxtacrina. Y para eso, perdón, existen puentes intercelulares, ¿no? Puentes intercelulares, o la señal, tengo la señal, la expreso en la membrana plasmática y esto ya es captado por la otra célula inmediatamente, sin necesidad de que el sustrato o la señal se vierta hacia el líquido intersticial. Y la comunicación nerviosa, obviamente, yo les había dicho que estaba el tejido, el sistema nervioso también forma parte de la comunicación celular. Pero aquí tiene sus particularidades el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso nosotros estamos hablando que la comunicación se hace mediante precisamente los axones de las neuronas. Y aquí nosotros tenemos que dentro de estos axones se van a encontrar pues estas vesículas que van a ser las zonas emisoras, que van a tener compuestos que se denominan neurotransmisores. Aquí la señal se denomina neurotransmisor. Y este neurotransmisor va a ser liberado hacia un espacio que va a existir entre los axones, la comunicación de los axones, para que esta señal se pueda unir hacia receptores específicos del mismo neurotransmisor. Es como si fuera una comunicación especial entre dos estructuras que están contiguas, pero lo característico de la comunicación nerviosa es que hay neurotransmisores, que son señales específicas, y que van a ir hacia un espacio contiguo entre la sinapsis de las dos neuronas, o de las dos axones, para poder actuar en receptores específicos. Ahora, si yo me pongo a pensar y quiero hacer el diferencial entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, yo digo, bueno, los dos hacen comunicación, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, porque los dos se comunican igual, hay señales, hay receptores, todo es igualito, pero ¿qué cambia? Cambian algunas cosas importantes. La comunicación nerviosa es más rápida. Entonces es rápida la comunicación nerviosa. ¿Por qué? Porque imagínense, ahorita empieza a incendiarse algo aquí. ¿Qué hace la comunicación nerviosa? El ojo ve, manda por impulso nervioso ahí, me paro para salir. La comunicación nerviosa es rápida. Yo quiero que se haga el efecto ya. Y la comunicación endocrina es más lenta. Por los nervios, por la ansiedad de yo ver que se está quemando algo, entonces un órgano que yo tengo, que es la glándula suprarrenal, ve el peligro, y la glándula suprarrenal es la glándula que fabrica sustancias, hormonas para combatir el peligro. Entonces se empieza a liberar adrenalina. La adrenalina se empieza a liberar, la adrenalina viaja por el torrente sanguíneo y permite al final que mi hígado produzca más glucosa, porque yo voy a necesitar glucosa para correr del peligro. Pero todo ese proceso es más lento. Entonces lo nervioso, la comunicación nerviosa es rápida. Necesito que se haga la comunicación ya, que yo mueva rápidamente. Pero la comunicación endocrina, la comunicación con hormonas es más lenta. Al final, los procesos metabólicos que vamos a ver van a ser más regulados por las comunicaciones a través del sistema endocrino. Y existe una combinación, un mix entre la comunicación nerviosa y la endocrina, en la cual una neurona
una neurona, una célula nerviosa, va a secretar una sustancia, una señal, que va a ser a la vez neurotransmisor y a la vez hormona, que va a viajar por el torrente sanguíneo y va a actuar a través de una célula a distancia. Por ejemplo, cuando llevamos fisiología endocrina, conmigo van a ver fisiología endocrina, vamos a hablar de la hipófisis y del hipotálamo, que son estructuras que están juntas. Ahí se da este tipo de comunicación neuroendocrina. Porque las neuronas del hipotálamo van a fabricar sustancias que van a viajar por el torrente sanguíneo hacia la hipófisis para regular su secreción. Eso es otro tipo de comunicación. Pero en la comunicación o en la parte de bioquímica vamos a ver sobre todo, más que comunicación nerviosa y neuroendocrina, vamos a ver sobre todo comunicación, la comunicación la cual forma parte del sistema endocrino, es donde va a haber mayor regulación. Muy bien, chicos, aquí hemos terminado la primera clase de bioquímica. Esta clase es muy rápida, muy sencilla, porque básicamente da los lineamientos para lo que vamos a ver en las siguientes clases. Las siguientes clases que vamos a tener una clase para hablar de proteínas, vamos a tener una clase para hablar de carbohidratos, vamos a tener una clase para hablar de lípidos, vamos a tener una clase para hablar de ácidos nucleicos y de información genética, cómo la genética actúa en la bioquímica, y vamos a tener una sesión pequeñita final, donde vamos a hablar un poco de procesos, de la regulación de los procesos metabólicos en general. No sé si hay alguna pregunta aquí, si pueden activar el chat también, si hubiera alguna pregunta en el chat, para poder contestar esta pregunta en estos minutos que nos quedan. No sé si me activan el chat, a ver, para responder. Si hay alguna pregunta en el chat. Me preguntan qué libros nos recomienda de bioquímica. Bueno, hay varios libros de bioquímica, ¿no? El clásico de bioquímica es el Harper, ¿no? El Harper de bioquímica. Sí, justo lo mencionó tu compañero. Pero ¿saben qué pasa con los libros, los libros de bioquímica? Los libros de bioquímica que les sirvan sobre todo como complemento para ustedes poder entender, tal vez o profundizar un poco más en la parte de algunas cosas en las que ustedes quieran saber mucho más, ¿no? A veces los libros de bioquímica, uno agarra un libro de bioquímica y a veces suele ser muy complejo, porque tratan de como que enfocarse mucho en la parte química, como les decía yo, de las enzimas y todo y demás, y a veces eso los puede confundir un poco. Entonces, si bien estos libros son de base, digamos, o les pueden ayudar a profundizar en algunas cosas, ahora con las clases que van a tener, yo voy a tratar de darles lo más importante que ustedes deben de saber. Y si hay alguna cosa en la cual ustedes podrían profundizar con un libro de ayuda como el Harper, el India, yo les voy a mencionar qué bibliografía podrían utilizar. Me preguntan sobre los puentes disulfuro. Sí, los puentes disulfuro son aquellos que se producen gracias al radical sulfidrilo. El radical sulfidrilo se produce en forma parte también de algunos aminoácidos y proteínas, ¿no? Entonces, como por ejemplo aquí con su compañero la cisteína. Entonces, la cisteína es un aminoácido que tiene dentro de su componente el grupo sulfidrilo y es el que permite la función de los puentes disulfuro. Ajá, me preguntan, y doctor, cuando nosotros para la hipertensión endocraniana, que es una patología, administramos una sustancia hipertónica, entonces no se sucede crenación. Eso, ahí es lo que les comentaba. Lo que sucede es que va a depender mucho también del volumen, del tiempo de infusión que ustedes van a tener de una solución. Porque claro, nosotros podemos, en algunas patologías médicas, vamos a tener que utilizar soluciones hipertónicas. Pero ahí viene un concepto que eso no lo van a aprender ahora, sino lo van a aprender cuando lleven terapéutica médica, lo que es velocidad de infusión, volumen de infusión. Yo a una persona no le puedo decir, ya, a ti te falta potasio. Ya, entonces, toma, te voy a poner potasio. Le pongo un bol de potasio porque si no, se muere. O sea, hay velocidades de infusión, hay volúmenes de infusión. Y eso lo van a aprender con tiempo,
con calma. La parte terapéutica médica les va a ayudar luego más importante, más adelante. Pero luego cuando ya ustedes sean médicos y vayan desarrollando, se van a aprender con mucha mayor precisión eso. En aquellas células en donde las uniones intercelulares estén alteradas, no ocurriría la comunicación yuxtacrítica. Claro, si existe alguna alteración que comprometa las uniones intercelulares, entonces ya no se va a poder producir esta comunicación. No todas las células hacen comunicación yuxtacrítica. Hay células, hay tejidos en los cuales hay esa comunicación. Me preguntan cuál es la diferencia entre hialoplasma, protoplasma y citoplasma. Básicamente aquí, cuando ustedes hablan de plasma, hacen referencia, básicamente, el término plasma hace referencia a la consistencia o al estado de la materia. En este caso, plasma es una solución, por así decirlo, viscosa. El citoplasma no es solamente puramente agua. El citoplasma contiene, como ya les había dicho, una red de microtúbulos, tiene sustancias organelas, y por eso es una sustancia plasmática, no es un fluido, no es agua. Citoplasma, cito es célula, plasma hace referencia precisamente a este componente. Protoplasma es de otro tipo de células, las células procarióticas. Hialoplasma, ahí sí me agarraste. Prometo para la próxima buscar hialoplasma, ahorita se me ha ido ese concepto. Pero básicamente la diferencia está en relación a dónde está ese componente plasmático. El citoplasma es de la célula propiamente eucariótica. No sé si hay alguna pregunta más en el chat o aquí. Sí. Ya, los líquidos como el líquido cefalorraquídeo, el líquido, o los líquidos que tú mencionas, el líquido articular, por ejemplo, eso, lo consideran como parte del líquido intersticial, como parte del líquido intersticial. Extracelular. No. No, porque en las bases nitrogenadas es un enlace, no es un enlace diferente, no es un enlace por sulfidro, enlace disulfuro. Ahorita se me ha ido el nombre exacto del tipo de enlace, pero me voy a acordar para la próxima clase, ahorita se me ha ido, pero es un enlace en donde está de tipo fosforiéster, si no me equivoco, es un tipo de enlace, pero no es con azufre. El enlace disulfuro es más sobre todo para la estabilización de proteínas, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que sucede? Algunos aminoácidos tienen sulfuro en su composición, como por ejemplo la cisteína que ponía aquí su compañero. Entonces ahí se aprovecha de ese grupo sulfhidrilo que tienen para poder hacer enlaces con otras cisteínas. Entonces eso le da la conformación a la proteína. Cuando hablemos de proteína vamos a ver que la proteína se va a ir plegando y va a tener distintos tipos de conformaciones, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Pero precisamente los puentes disulfuro, por ejemplo, permiten hacer la configuración secundaria de la proteína. Muy bien, chicos, creo que ya no hay más preguntas por aquí, ¿no? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, chicos, hemos terminado por el día de hoy, hemos terminado un poco más temprano, la clase ha sido más relajada. Para la próxima clase, que es proteínas, ahí sí vamos a empezar con todo, vamos a iniciar y terminar a la hora, porque ahí sí vamos a ser muy exactos. Para la próxima clase, si gustan, pueden ir leyendo algo acerca de proteínas y de enzimas. Sobre todo creo que esa parte, para poder estar más orientados en la clase. Enzimas, me gustaría que vayan leyendo un poquito. Si no entienden, no se preocupen porque lo vamos a ver en la clase. Pero sobre todo eso que creo que va a ser la parte más pesada de la próxima clase. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.